Fue humillado y echado de su asiento sin razón válida. Pero tan solo unos minutos más tarde, la misma azafata que lo había avergonzado delante de todos los pasajeros se encontró enfrentando consecuencias que nadie habría podido predecir ni en sus peores pesadillas. Lo que sucedió en ese vuelo no solo cambiaría el destino de las personas a bordo, sino que pondría a toda la aerolínea bajo una lupa que no perdona errores. Y si estás listo para conocer esta historia que comienza con una injusticia y termina con una revelación impactante, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas relatos como este, no olvides compartirlo y suscribirte para más historias con giros inesperados que te dejarán sin aliento. El vuelo 620 de Auralinea, con destino a Ginebra, despegaba en un ambiente de aparente normalidad, con los motores zumbando como una promesa de rutina tranquila, mientras los pasajeros ocupaban sus asientos, y las azafatas se movían por el pasillo con sonrisas ensayadas y miradas que registraban cada gesto, cada equipaje, cada expresión de más o de menos, cuando un hombre negro de mediana edad, vestido con una camisa blanca de lino y pantalones azul marino perfectamente planchados, se acercó a la fila de asientos 2A, uno de los más codiciados de la cabina ejecutiva, y con movimientos tranquilos pero seguros, colocó su maletín de cuero oscuro en el compartimento superior, antes de sentarse con elegancia, como quien no necesita justificarse por estar allí. La azafata a cargo de esa sección, una mujer rubia de rostro anguloso llamada Teresa Gálvez, lo observó desde el fondo del pasillo con una mirada que no era exactamente de cortesía, ni tampoco de sorpresa, sino más bien de una sospecha que se había convertido en costumbre, y caminó con pasos medidos hasta el asiento donde él ya hojeaba la carta de vinos, sin mostrar prisa alguna, como si su presencia allí fuera tan habitual como el aire presurizado que todos respiraban. Con voz controlada, pero cargada de una rigidez que no dejaba lugar a duda, le preguntó: «Disculpe, ¿puedo ver su pase de abordar?». Mientras los ojos de los demás pasajeros comenzaban a levantarse apenas del móvil o la copa de champán para presenciar el momento incómodo que se avecinaba. El hombre cuyo nombre aún no había sido pronunciado por nadie a bordo levantó la vista con una expresión que no era de molestia, sino de ese tipo de paciencia que solo se aprende cuando uno ha vivido demasiadas veces situaciones parecidas, y sin decir una palabra, estiró el brazo y le entregó el billete a Teresa, quien lo tomó con una rapidez impersonal, bajando la vista para leerlo como si ya supiera que iba a encontrar una irregularidad, hasta que sus cejas se fruncieron de manera apenas perceptible, y su voz volvió a salir, esta vez con un tono que ya no era neutral, sino francamente irritado. «Este asiento es de clase ejecutiva, señor», como si la frase en sí misma fuera una acusación. «Lo sé», respondió él con calma, sin alzar la voz, sin bajar la mirada, sin hacer un solo gesto defensivo, solo afirmando un hecho que parecía evidente, pero que claramente ella no quería aceptar, y en ese instante, como si las normas internas de profesionalismo y decencia se hubieran evaporado del uniforme que llevaba puesto, Teresa extendió el brazo y con una rapidez que desentonaba con la gravedad del gesto, le cruzó la cara con una bofetada seca, precisa y sonora, que silenció hasta al niño que lloraba en la fila 7, y dejó en el aire una tensión que podía cortarse con el cuchillo del silencio. Hubo un segundo congelado en el que nadie se movió, ni siquiera él, que mantuvo la mirada fija en ella mientras los murmullos comenzaban a extenderse como un virus entre los pasajeros, y con una dignidad que no cabía en ese espacio estrecho entre butacas, tomó su billete del suelo porque había caído con el impacto del manotazo. Lo alisó cuidadosamente con los dedos y lo sostuvo delante de ella, señalando con la punta del dedo índice el nombre impreso con tinta negra en la parte inferior: Dr. Emmanuel L. Mabry, y luego, sin perder esa calma que ahora quemaba más que cualquier grito, dijo: «Tal vez debería mirar de nuevo el nombre en este billete, señorita Gálvez». Y en ese momento, mientras la sangre se le retiraba del rostro y sus labios se abrían apenas sin poder emitir palabra, Teresa supo, aunque todavía no entendía del todo, que acababa de cometer el error más grave de toda su carrera. La mirada de Teresa descendió lentamente hasta el papel que sostenía entre los dedos.
y aunque sus ojos lo recorrían con rapidez, como si con cada letra tratara de encontrar una justificación, una explicación, una salida que ya no existía, lo único que encontró fue una línea de texto que parecía gritar más fuerte que cualquier pasajero. Dr. Emanuel L. Mabry, asiento 2A, clase ejecutiva, y al leer ese nombre por segunda vez, una punzada de reconocimiento cruzó su memoria como un rayo que ilumina por un instante los rincones olvidados del pensamiento, porque ese nombre no solo figuraba en el billete, sino que también estaba impreso en la memoria corporativa de la aerolínea, en los correos internos marcados como confidenciales, en los documentos que se entregaban a ciertos miembros de la tripulación bajo la categoría de personas de alto perfil. Teresa tragó saliva con dificultad, como si las palabras que quisiera emitir no encontraran salida por una garganta que se había cerrado de golpe, y dio un paso atrás, sin saber muy bien si lo hacía por instinto, por vergüenza o por el miedo que comenzaba a colarse en su columna, como un veneno lento pero efectivo, mientras los pasajeros a su alrededor, que antes habían fingido no ver nada, ahora ya no podían ni querían apartar los ojos del espectáculo que acababan de presenciar, porque nadie esperaba ver a una azafata abofetear a un pasajero, mucho menos a uno que ni había levantado la voz ni hecho ningún gesto de provocación. «Señor, esto debe ser un error», murmuró ella al fin, con una voz que ya no sonaba firme, ni segura, ni autoritaria, sino temblorosa, desconectada de la mujer que apenas unos minutos antes había ejecutado su decisión con una certeza casi marcial. Pero el doctor Mabry no respondió de inmediato, simplemente guardó su billete en el bolsillo interior de su chaqueta, se sentó con una calma desconcertante y cruzó las piernas como si acabara de tomar asiento en una conferencia, no en medio de una escena bochornosa a 30.000 pies de altura. Y desde allí, mirando al frente como quien ya ha calculado todas las variables, sacó de su maletín una pequeña carpeta con el logo de la aerolínea y un sello dorado que decía «Confidencial, Junta Directiva». Fue entonces cuando el primer giro inesperado golpeó a todos los presentes como una corriente eléctrica. El hombre al que acababan de abofetear no solo era un doctor en leyes con reconocimiento internacional, sino que también era miembro no ejecutivo de la Junta de Supervisión Ética de la aerolínea, un cargo que no llevaba uniforme, ni estrella, ni insignia visible, pero que tenía más poder del que cualquier capitán, gerente o directora de servicio a bordo podía imaginar, y que se activaba justo en situaciones como esta, en las que la integridad del personal quedaba manchada por el prejuicio más básico y brutal. El copiloto, alertado por los murmullos que ya se habían transformado en una oleada de indignación silenciosa, salió del cockpit y se acercó con gesto confundido, preguntando con voz baja qué había ocurrido, pero antes de que Teresa pudiera responder, el doctor Mabry alzó la vista y dijo con claridad, sin elevar el volumen, pero logrando que todos lo escucharan: «Solicito hablar con el comandante del vuelo inmediatamente, en su calidad de representante máximo de este equipo en cabina, porque lo que acaba de ocurrir aquí requiere una documentación formal y la activación del protocolo de incidencia ética nivel 4. Nadie sabía exactamente qué significaba ese protocolo, pero la forma en que lo pronunció, con una seguridad tan rotunda, hizo que el copiloto asintiera sin dudar y regresara de inmediato a la cabina de mando, mientras Teresa daba un paso más hacia atrás, esta vez con el rostro ya descompuesto, su piel pálida y su respiración entrecortada, porque comprendía, aunque aún no en su totalidad, que el error que había cometido no solo era moralmente indefendible, sino institucionalmente devastador. Y mientras la tensión aumentaba en el aire como una tormenta contenida, y los pasajeros comenzaban a sacar sus teléfonos no solo para escribir mensajes, sino también para grabar discretamente, lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Dr. Mabry, era que una figura inesperada ya estaba escribiendo desde la primera fila de clase económica un correo directo a la sede central de la aerolínea, con una firma tan poderosa que haría tambalear hasta los nombres más intocables del consejo directivo. Porque a bordo de ese vuelo había alguien más con poder, y no estaba del lado de Teresa. El ambiente dentro de la cabina ejecutiva se había convertido en una mezcla asfixiante de tensión,
silencio contenido y miradas furtivas, que no sabían si buscar consuelo en los rostros de otros pasajeros o seguir fijas en el hombre que, sin levantar la voz, había dado inicio a algo que ya se sentía como una tormenta en formación, y mientras el copiloto informaba al capitán lo ocurrido y Teresa permanecía de pie, inmóvil, como si su cuerpo se negara a retroceder aunque su alma suplicara por desaparecer, en la fila 6C de la clase económica, semioculta tras una bufanda de seda verde esmeralda, una mujer observaba la escena con ojos que no eran meramente curiosos, sino profundamente analíticos, como quien no solo presencia el caos, sino que entiende el valor de intervenir en el momento exacto. Su nombre era Clara del Valle y, aunque viajaba sin ningún distintivo visible, en un asiento común, con una maleta sencilla a sus pies y una botella de agua sin etiqueta en la bandeja frente a ella, sus credenciales estaban registradas en el sistema de la aerolínea, bajo un nivel de acceso restringido que pocos podían consultar. Porque Clara no era una pasajera cualquiera ni una empleada estándar de la compañía, sino la nueva vicepresidenta global de experiencia del cliente. En su primer vuelo encubierto desde su nombramiento, un viaje que había organizado en secreto para evaluar el servicio sin interferencias, creyendo que solo observaría pequeñas fallas en la atención o inconsistencias en el menú, sin imaginar que terminaría presenciando un acto de discriminación directa con una violencia que sacudiría cada fibra de su ética profesional. Mientras todos los demás procesaban lo que acababan de ver, algunos en silencio, otros susurrando, algunos con rabia y otros con incomodidad, Clara ya estaba redactando desde su tableta un informe preliminar dirigido directamente al CEO, con el asunto Incidente urgente en vuelo 620, protocolo nivel crítico, y en el cuerpo del correo comenzaba a narrar con precisión quirúrgica cada detalle del evento, incluyendo una observación que pocos habrían notado pero que para ella era reveladora: el instante exacto en que la azafata, tras ver al pasajero negro en el asiento dosa, frunció los labios con desaprobación antes siquiera de pedir el billete, como si su juicio ya estuviera sellado desde el momento en que lo vio sentado en un espacio de privilegio. Pero Clara no se limitó a escribir, porque mientras el protocolo corporativo se activaba en su pantalla, también tomó su teléfono personal, uno con acceso a la red interna del Departamento de Recursos Humanos, y realizó una llamada directa que no pasó por centralitas ni esperas, sino que sonó de inmediato en el despacho de seguridad interna de la aerolínea, donde respondió una mujer con voz firme: «Del Valle, ¿qué ha pasado?». Y lo que siguió fue una descripción tan puntual, tan contundente, que en menos de 3 minutos el vuelo 620 ya había sido marcado como bajo observación prioritaria, y el nombre de Teresa Gálvez colocado en una lista que solo contenía 5 entradas, la lista negra interna de personal, sujeto a despido inmediato por conducta ética comprometida en vuelo. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, el capitán había salido de la cabina con su rostro serio, visiblemente tenso pero profesional, y al llegar junto al doctor Mabry, le extendió la mano con respeto y dijo: «Doctor, he sido informado de lo ocurrido, y me gustaría acompañarlo a la galley para tomar declaración oficial conforme a protocolo interno», a lo que el doctor Dash Mabry asintió, no sin antes mirar por última vez a Teresa, que seguía allí, congelada en el mismo lugar, como si el tiempo ya no corriera para ella. Y fue en ese momento, en medio del silencio que acompañó al capitán y al doctor en su camino hacia la zona trasera del avión, que una notificación vibró en el bolsillo del pantalón del jefe de tripulación. Un mensaje de alto nivel que decía simplemente: «Situación en 620, intervención en curso, no interactuar con Gálvez hasta nueva orden», lo cual provocó en él una sensación de alarma inmediata, porque en los años que llevaba trabajando jamás había recibido una instrucción tan directa, tan concisa, y con un nivel de prioridad tan alto. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el capitán, ni el doctor, ni Teresa, era que en menos de 15 minutos, una conexión satelital activaría una videollamada a bordo que pondría a todo el personal de vuelo cara a cara con los directores más poderosos de la empresa, y que en esa reunión silenciosa, observada desde miles de kilómetros,
Alguien más iba a hablar. Alguien que llevaba una bufanda verde y la autoridad suficiente para decidir el destino de una carrera con una sola frase. Mientras el capitán y el doctor Mabry desaparecían tras la cortina que separaba la zona de galley en la parte trasera del avión, la atmósfera dentro de la cabina se transformaba lentamente en un terreno de susurros cargados de electricidad estática, donde cada mirada parecía contener preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, y en medio de ese murmullo colectivo se deslizaba una sensación creciente de que algo grave, algo fuera de lo ordinario, estaba a punto de suceder, aunque aún nadie pudiera predecir el alcance completo de lo que se estaba gestando entre esas paredes presurizadas a 10.000 metros de altura. La azafata Teresa Galvez seguía allí, de pie junto al asiento Dosa que había desalojado con violencia, con la expresión vacía de quien ha cometido un error tan evidente y tan irreparable que no existe protocolo, sonrisa ni excusa capaz de maquillar el desastre, y aunque su cuerpo permanecía en el mismo lugar, su mente viajaba a 1000 revoluciones por minuto repasando lo que había dicho, lo que había hecho, lo que no había considerado, sin saber aún que, al otro lado del avión, alguien ya había activado una cadena de consecuencias que se precipitarían más rápido de lo que sus pensamientos eran capaces de procesar. Fue entonces cuando sonó el leve tono de alerta en los intercomunicadores de la tripulación, una señal que rara vez se utilizaba y que solo se activaba desde la cabina en casos de emergencia organizativa, seguida por la voz firme del capitán anunciando con tono formal: «Atención a toda la tripulación. Se solicita la presencia inmediata del personal de cabina en el área de primera clase. Instrucción de prioridad 1. Repito, prioridad 1». Y en ese instante, el jefe de cabina, un hombre alto de cabello canoso llamado Roldán, frunció el ceño con una mezcla de desconcierto y alerta, porque ese nivel de prioridad estaba reservado únicamente para instrucciones directas del mando ejecutivo o situaciones legales en desarrollo a bordo. Los asistentes de vuelo se acercaron rápidamente desde diferentes puntos del avión, dejando temporalmente sus funciones, y entre ellos se encontraba Clara del Valle, que en un movimiento sutil, se quitó la bufanda verde que hasta entonces le había cubierto parcialmente el rostro, se puso de pie y avanzó con una serenidad que contrastaba con la inquietud general, como si ya supiera el resultado de un juego que apenas había comenzado para los demás. Cuando llegó al área designada, con los otros miembros de la tripulación en semicírculo frente al asiento 2 a vacío y una Teresa cada vez más pálida, el capitán emergió de la cortina con una tableta en la mano y dijo con voz firme, audible para todos los allí presentes: acaba de establecerse conexión directa con el Comité de Supervisión Ejecutiva. Se requiere presencia de todo el personal relevante de vuelo para revisión de protocolo inmediato. La señora Clara del Valle representará a dirección en esta intervención. Fue como si el tiempo se detuviera en ese preciso momento, porque algunos tripulantes reconocieron el nombre al instante, otros la asociaron con rumores recientes de una nueva directiva implacable pero justa, y Teresa, al escuchar esa frase, representará a dirección, sintió que el suelo se le volvía de cristal bajo los pies, porque comprendió que aquello que creyó poder controlar desde el lenguaje de la costumbre, desde la arrogancia del uniforme, había sido visto por los ojos que más temía, los ojos de quienes podían destituirla con una sola instrucción verbal. Clara avanzó un paso al frente, con la compostura de quien ha estado en salas de juntas donde se decide el futuro de miles de empleados con una sola firma, y tomó la tableta de manos del capitán, activando la pantalla donde ya se veía la imagen de 3 directivos conectados desde la sede global en Ginebra, sus rostros tensos, sus trajes impecables, sus expresiones serias como de jueces que han leído el expediente completo antes de emitir la sentencia. Uno de ellos, un hombre de acento británico y cejas arqueadas, habló primero. Estamos en conocimiento del incidente ocurrido con el pasajero Mabry, y requerimos confirmación directa de testigos presentes. El protocolo de revisión ética ha sido activado en su máximo nivel, y dada la naturaleza del caso, la resolución deberá ejecutarse antes de aterrizar. Clara no titubeó, no dudó, no respiró más de lo necesario. Con voz clara, expuso los hechos, describió el tono, la bofetada, la mirada de desprecio, la validez del billete,
la identidad del pasajero y el comportamiento posterior. Todo ello con una exactitud que no dejaba espacio para las interpretaciones subjetivas que tanto suelen proteger a los culpables dentro de estructuras jerárquicas. Cuando terminó de hablar, el directivo británico asintió lentamente, y entonces se dirigió a Teresa Gálvez con una frase que heló el aire. «Señorita Gálvez, a partir de este momento queda usted suspendida de todas sus funciones. Su presencia será requerida en audiencia disciplinaria dentro de 48 horas en la sede central, y su reubicación al área de pasajeros será coordinada por el capitán para el resto del vuelo. Su uniforme, sin embargo, debe ser entregado al jefe de cabina de inmediato como símbolo de cese de autoridad». Y mientras la tableta se apagaba y el silencio volvía a instalarse en la cabina, Clara miró a Teresa no con odio ni satisfacción, sino con una serena contundencia que decía sin palabras: «Esto no es personal, es justicia». Pero la historia aún no había terminado. Porque, sin que nadie lo notara aún, el video del incidente ya circulaba por redes sociales, enviado desde el asiento 17F por una adolescente que lo había subido con el título: «Azafata golpea a pasajero por asiento equivocado y luego descubre quién es él». Y en menos de 5 minutos, 500.000 de personas ya lo estaban viendo. Mientras Teresa Gálvez, temblando por dentro aunque aún tratando de sostener la rigidez de su figura, se quitaba lentamente el blazer de su uniforme, ese símbolo de autoridad que hasta hacía apenas media hora portaba con arrogancia incuestionable, y lo entregaba con manos torpes al jefe de cabina, en otra parte del avión, mucho más allá de las fronteras visibles de la cabina ejecutiva. El verdadero juicio acababa de comenzar, y no sería dictado por ningún comité interno ni por los procedimientos corporativos de recursos humanos, sino por millones de ojos conectados a sus pantallas, en todos los usos horarios del planeta, que veían, juzgaban y compartían el video que se expandía con la fuerza de una explosión viral en pleno vuelo. Desde su asiento en la fila 17, la adolescente llamada Bianca, de no más de 17 años, fanática de las redes y hábil editora de videos cortos, observaba incrédula cómo el contador de visualizaciones subía como un termómetro bajo el sol del desierto, y mientras su madre le decía en voz baja que bajara el móvil, que se metiera en asuntos ajenos, ella solo le mostró la pantalla con el título del video, que ya era tendencia: «La bofetada en el cielo. Discriminación en primera clase», y con cada segundo que pasaba, más comentarios comenzaban a brotar como incendios, más hashtags nacían, más usuarios compartían la grabación con palabras que quemaban más que el golpe en sí. «¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo en pleno 2025?» decía un tuit con 43 likes en menos de una hora. «Ella lo golpeó sin razón y ahora se hace la víctima. Vergüenza de aerolínea», publicó una influencer con millones de seguidores, citando el video y etiquetando a la cuenta oficial de la empresa. «No se metan con un hombre educado, y mucho menos con uno que conoce las reglas mejor que tú. Bravo por su dignidad», escribió un abogado conocido por defender causas virales. Lo que pocos sabían, incluso dentro del mismo avión, era que el doctor Mabry, aunque había guardado una calma férrea frente a la tripulación, en realidad había activado en su dispositivo un sistema de seguimiento legal automatizado que no solo generaba un registro encriptado de todo lo ocurrido, sino que notificaba en simultáneo a su red de contactos en derechos humanos, algunos de los cuales ya habían enviado comunicados de prensa a los medios más importantes del país, solicitando respuestas inmediatas de la aerolínea, de la tripulación involucrada e incluso del CEO. La tormenta no estaba por venir. Ya estaba aquí, en la parte trasera del avión, mientras el doctor Mabry compartía con el capitán una carpeta con documentación clasificada sobre protocolos contra incidentes discriminatorios, y Clara del Valle redactaba en silencio un segundo informe, donde recomendaba una reestructuración completa del proceso de selección de personal. El sonido del ding, habitual del altavoz, se activó con una suavidad inusitada, y la voz del capitán emergió, con una mezcla de solemnidad y cuidado, como quien camina sobre hielo delgado. «Estimados pasajeros, les agradecemos por su comprensión. Sabemos que muchos han presenciado una situación delicada
y queremos asegurarles que estamos tomando medidas inmediatas para garantizar el respeto, la igualdad y la seguridad de todos a bordo. Si algún pasajero desea hablar con un miembro autorizado de la aerolínea al llegar a destino, estaremos disponibles en la puerta de desembarque. La cabina no respondió con aplausos ni con murmullos, sino con un silencio pesado, uno que no nacía de la incomodidad, sino del respeto hacia el hombre que había sido agredido injustamente y que, sin un solo grito, había logrado cambiar el rumbo de un vuelo y probablemente de toda una estructura empresarial con la fuerza de la verdad y la elegancia del autocontrol. Teresa, ahora sentada en un asiento aislado designado por el capitán, con la mirada perdida en la nada, sintió la vibración de su propio móvil en el bolsillo y con dedos entumecidos lo sacó solo para encontrar una docena de mensajes no leídos, una llamada de su supervisor directo y una notificación más demoledora que cualquier reprimenda. El video de su bofetada, en todos los idiomas, en todas las redes, bajo el título Flight Attendant Slaps Black Man for Wrong Seat, then Sees His Name on Ticket. Y supo, al ver su propio rostro congelado en una expresión de ira desfigurada, que ya no había retorno posible. Pero ni siquiera eso era el final, porque un mensaje acababa de llegar al sistema central del avión, con autorización de prioridad ejecutiva, firmado por el CEO de la aerolínea. Y el contenido del mensaje haría que este vuelo no fuera recordado por la bofetada, ni por el escándalo, sino por lo que sucedería justo antes de aterrizar.